Un agente de la Policía Nacional sabe que hay monstruos en el mundo. Pasas la vida cazándolos en callejones oscuros y almacenes abandonados. En los rincones donde la civilización se deshilacha. Aprendes sus costumbres. Sus gestos delatores. Su olor. Nunca esperas encontrar uno viviendo puerta con puerta. Sonriéndote por encima de un jardín impecablemente podado. Me llamo Javier Morales y durante 15 años mi mundo había sido hormigón. Acero. Confidentes en voz baja y la lógica implacable de un expediente. Pero los últimos 3 meses se suponía que iban a ser diferentes, la urbanización La Serenidad. En las afueras de Madrid. Un nombre tan insulso y vacío que solo podía haber salido de una junta de vecinos. Después de un caso en Barcelona que se torció, demasiado ruido. Demasiado cerca. El cuerpo me sugirió educadamente que me tomara un respiro. Reconéctate con tu familia. Javier. Me dijo mi superior. Sus ojos decían lo que su boca callaba, pon la cabeza en orden antes de que te maten. Lo intenté de verdad. Intenté ser el padre que se preocupa por el césped y por meter los contenedores a tiempo. El padre que lucía. Mi hija de 15 años. Merecía. Lucía tenía una forma de mirar el mundo que me desconcertaba y me fascinaba a partes iguales. Donde yo veía ángulos de tiro. Rutas de escape y amenazas potenciales. Ella veía luz. Textura. Historias. Todo quedaba atrapado en el objetivo de la Nikon que le regalé por su cumpleaños. Prolongación natural de su alma silenciosa y observadora. Nuestra relación seguía siendo una obra en curso. Su madre y yo nos divorciamos hace años y mi trabajo siempre había sido el tercero en discordia. El que más atención reclamaba. Ahora. En esta burbuja suburbana aséptica. Intentaba salvar la distancia que no había sabido ver. Durante las cenas hablábamos con frases cortas, yo preguntaba por el instituto. Ella respondía con monosílabos y los ojos volvían a las fotos del portátil. No era rebeldía, simplemente estaba en su propio universo y yo aún no había encontrado la clave. Voy a dar una vuelta. Papá, dijo aquella tarde. Colgándose la cámara al hombro. La luz está perfecta. Quédate dentro de la urbanización, contesté. El viejo reflejo policial. Ella sonrió con paciencia. Siempre lo hago. Es La Serenidad. ¿A dónde iba a ir? Tenía razón. La Serenidad era un circuito cerrado de casas beige y jardines idénticos. La comunidad de propietarios. Presidida por Arturo Velasco. Se encargaba de que así fuera. Velasco. Un hombre de casi 60 años. Siempre con polo planchado y pantalones de pinzas. Sonreía de forma que la sonrisa nunca alcanzaba los ojos. Era el quien medía personalmente la altura del césped y dejaba notas laminadas si las luces navideñas se quedaban un día de más. En apariencia. El pilar de la comunidad. Para mí. Una variable que no conseguía cuadrar. Mis instintos. Afilados por años leyendo mentirosos profesionales. Emitían una alerta sorda cada vez que lo tenía cerca. Paranoia profesional. Me repetía. Desde la ventana vi cómo Lucía bajaba la calle. Girando la cabeza. Escaneando igual que yo. Pero ella buscaba belleza, yo buscaba la fisura en el patrón. El sol descendía. Tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La hora dorada. Como ella la llamaba. Lucía pasó de largo las casas perfectas y se sintió atraída por el único rincón que tenía alma, la antigua casa de los Herrera.
Al final del callejón sin salida de la calle Olmos. Vacía desde hacía años. Con un roble centenario y pintura que se caía a trozos. Era el único lugar que parecía real. Levantó la cámara y encuadró el alféizar desgastado de una ventana. Entonces lo vio. Una furgoneta blanca sin ventanas traseras aparcada en el camino de entrada. Sin logos. Sin teléfono. Anónima. Fantasmal. Su curiosidad de artista se disparó. Esto era distinto. Esto era una historia. Se escondió detrás del grueso tronco del roble. La puerta lateral se abrió. Un hombre desconocido salió. Nervioso. Desde la puerta principal de la casa vacía apareció Arturo Velasco. Ya no sonreía. Su cara era pura tensión. Escaneó la calle y asintió. Entre los dos sacaron una pesada caja metálica con precintos. El aliento se le cortó a Lucía. Esto no encajaba. Su padre le había enseñado a leer patrones, aquello era un desgarro. Levantó la cámara con manos sorprendentemente firmes. El objetivo captó el rostro de Velasco, codicia y miedo mezclados. Clic. El sonido se perdió en la brisa. Pero para Velasco fue como un disparo. Su cabeza se levantó de golpe. Los ojos barrieron el jardín y se detuvieron un segundo en el roble. Lucía creyó que la había visto. Luego volvió a la caja. Falsa alarma. Pero alguien más había oído. Dos hombres surgieron del lateral de la casa. Vestidos con uniformes tácticos oscuros que llevaban bordado, seguridad comunitaria. Se movían como profesionales. No gritaron. Simplemente caminaron hacia ella cortando las posibles salidas. El pánico la atravesó. Bajó la cámara y retrocedió. Tropezando con las raíces. Se giró para correr. Pero ya era tarde. Uno le bloqueó el paso. El otro la sujetó por detrás. Bonita cámara, dijo el primero. No era un cumplido, era una amenaza. Yo solo fotografiaba la casa, tartamudeó Lucía. El hombre no miró la casa. Sus ojos estaban clavados en ella. Creo que tienes algo nuestro. Le arrancó la cámara. La correa le mordió el cuello. El segundo hombre la inmovilizó. La giraron y la empujaron hacia la furgoneta. Lucía vio a Velasco en el umbral. Rostro impasible. Asintiendo levemente. Las puertas traseras se abrieron a un vacío negro. En ese instante comprendió, no eran vigilantes. Era un monstruo arrastrándola a la oscuridad. ¿Y su padre? El hombre que cazaba monstruos para ganarse la vida. No sabía que ella había desaparecido. El sol se desangró en el cielo, dejando un crepúsculo morado magullado. Dentro de la casa. El silencio ya no era pacífico. Era denso. ¿Vigilante? Javier Morales estaba junto al fregadero. Taza de café frío en la mano. Mirando la calle que se oscurecía. Había pasado una hora. Para una adolescente una hora podía evaporarse en una foto perfecta. Un padre normal se diría que ya llamaría. Pero Javier ya no era normal. 15 años en la policía habían quemado al padre racional y dejado solo el instinto. Lucía siempre avisaba. Siempre. Dejó la taza. Cogió las llaves y salió. Caminó midiendo cada paso. Escaneando como en un operativo. Siguió la ruta que ella habría tomado. Llegó al callejón sin salida.
Junto a las raíces del roble brilló algo metálico. Se arrodilló. Era la tapa del objetivo de la Nikon. Aplastada. Como si la hubieran pisoteado con rabia. El nudo en el estómago se convirtió en hielo. Frío. Eso fue lo primero que sintió Lucía. Frío húmedo de sótano que calaba hasta los huesos. Luego el olor, aire rancio. Polvo y óxido. Estaba tirada en el suelo de hormigón. Manos atadas a la espalda con brida. Una bombilla solitaria proyectaba sombras largas. Era el sótano de la antigua casa de los Herrera. El miedo era un pájaro enloquecido dentro de su pecho. «Papá», gritaba su mente. Recordó el juego que jugaban desde pequeña: estás en una habitación. 1 minuto. 5 cosas que ves. No mires. Observa. Observó. Paredes de piedra húmeda. Cajas de madera polvorientas. Escaleras de madera con el tercer peldaño podrido. Cable naranja de la bombilla que atravesaba el marco de la puerta. Ninguna otra salida. Arriba. Pasos pesados. Voces amortiguadas. ¿Cogiste la tarjeta? Velasco la está mirando. No está contento. ¿Y la chica? Que se quede aquí hasta que decida qué hacer con ella. ¿Qué hacer con ella? Las palabras resonaron. Lucía apretó los ojos y vio el rostro serio de su padre enseñándole a observar. Javier regresó a casa con la tapa aplastada en el puño. El agente había tomado el control. Abrió el portátil y accedió al servidor compartido de cámaras de la comunidad. Rebobinó la grabación de la cámara que daba al callejón. A las 5:45 todo se volvió estática verde. 10 minutos después volvió la imagen. El mismo fallo en otras 2 cámaras. No era casualidad. Era un apagón deliberado. No podía llamar aún al cuerpo. Si se equivocaba, quedaría como el paranoico. Si acertaba, una operación a gran escala podía costarle la vida a Lucía. Estaba solo. Intentó la nube de Lucía. Había subido fotos aquella tarde pero estaban corruptas. Recordó un software de recuperación de datos que usaba la unidad cibernética. Lo descargó. Lo lanzó sobre los archivos. Esperó. Al 47% apareció una imagen reconstruida. La furgoneta. 2 hombres. Uno con cicatriz en la mejilla, Marco, el fantasma, genovés. Sicario de alto nivel de una red que llevaba 5 años persiguiendo. El otro Arturo Velasco aceptando la caja. La rabia le quemó la sangre. La urbanización perfecta no era un barrio. Era una fortaleza para blanquear dinero y esconder fugitivos. Los jardines impecables. Las cámaras. Las reglas estrictas, todo era control. Ya no era un padre desesperado. Era un depredador que había olido a su presa. Envió un mensaje encriptado a su compañero de confianza. Marcos Delgado, no es oficial. La chica de la foto es mi hija Lucía. El de la derecha es genovés. El otro es mi presidente de comunidad. Arturo Velasco. Necesito planos de la casa de los Herrera y datos de suministros. Me tienen a oscuras. Tienen a mi hija. ¿En el sótano? Lucía oyó pasos bajando. Un vigilante hablaba por radio. Velasco acaba de confirmar el nombre del padre. No te lo vas a creer, es uno de los nuestros. Policía Nacional. La palabra, policía, flotó en el aire más aterradora que cualquier arma.
El activo se ha convertido en un lastre. Velasco quiere limpieza esta misma noche. La puerta se cerró. Lucía tembló. Pero luego una chispa feroz la atravesó. Su padre era policía. No iba a quedarse de brazos cruzados. Tenía que dejar una señal. Recordó las tuberías de cobre antiguas en el techo. Una junta corroída. Arrastró una caja. Subió. Usó un trozo de metal oxidado para aflojarla. Gotas. Drip, drip, drip. Un goteo constante en una casa que debía estar seca. Una anomalía. Una llamada. A kilómetros de allí. El portátil de Javier sonó. Mensaje de Marcos, es grande. La urbanización entera pertenece a una sociedad pantalla ligada al clan de Genovés. Pero hay algo raro, el agua está cortada en la acometida general. Pero el sistema detecta un consumo mínimo en las tuberías internas. Unos mililitros por minuto. Como una fuga. Javier miró la foto de Lucía en el escritorio. Supo, con certeza, que le heló el alma. Que era ella llamando a casa. No esperó protocolos. Llamó a Marcos. Tienen a Lucía en la casa de los Herrera. Voy a entrar. Javier. Espera. 40 minutos es una eternidad. ¿Saben quién soy? Es un cabo suelto. Tupón perímetro silencioso. 2 agentes en cada extremo de la calle. Equipo de asalto listo para mi señal. Si no contesto en 20 minutos. Entrad fuerte. Se puso el chaleco antibalas personal. La Sig Sauer con silenciador. El cuchillo Gerber. Ya no era vecino de la Serenidad. Era un invasor. Se movió como un fantasma entre las sombras. Forzó la cerradura trasera en menos de 30 segundos. Dentro. Olor a polvo y podredumbre. Oyó la televisión en el salón. Un vigilante sentado de espaldas. Javier cogió un pisapapeles de cristal y lo golpeó en la sien. Silencio. Uno menos. En la cocina. El segundo vigilante se servía agua. Javier irrumpió. Choque de cuerpos. Rodilla en el punto de presión. Cabeza contra el armario. 2 menos. Solo quedaba el sótano. Bajó las escaleras crujientes. Lucía en el suelo. Manos atadas. Rostro pálido pero mirada desafiante. Sobre ella. Arturo Velasco con un revólver plateado apuntándole a la cabeza. Sabía que vendrías, dijo Velasco sin girarse. Un inspector de la Policía Nacional viviendo bajo mis narices. ¡Qué vergüenza profesional! Suelta a mi hija. Arturo. Esto es entre tú y yo. Velasco se volvió. La máscara amable había desaparecido. Cara de reptil. No. Ella es el motivo por el que estás aquí. El cabo suelto. Ahora sois 2. Deja el arma en las escaleras y patéala. Javier obedeció. Necesitaba un segundo. ¿Cuál era el plan? ¿Arturo? ¿Ser el rey de un barrio perfecto mientras blanqueabas dinero y escondías fugitivos? Velasco sonrió con desprecio. Era perfecto. Hasta que tu hija metió las narices con su maldita cámara. En ese instante de ego herido. Lucía gritó con voz clara y fuerte. ¡Jaque mate! Era su palabra secreta de las partidas de ajedrez semanales. La señal. Velasco giró la cabeza una fracción de segundo.
Javier saltó. 2 zancadas. Golpe en la muñeca. Crack. El revólver voló. Lo estrelló contra la pared de piedra. Velasco se derrumbó inconsciente. El silencio fue absoluto. Javier cortó la brida con el cuchillo. Abrazó a Lucía con fuerza. Hundió la cara en su pelo. «Me encontraste», susurró ella entre lágrimas. «Siempre», respondió él con la voz rota. «Siempre te encontraré». Arriba. Las sirenas se acercaban. Marcos y el equipo entraron. Velasco y sus hombres fueron esposados. En los días siguientes, la investigación destapó que la Serenidad era el centro neurálgico de una red de blanqueo y refugio de fugitivos. La noticia ocupó portadas nacionales. 2 meses después, el otoño había teñido los robles de rojo y oro. El cartel de La Serenidad había sido sustituido por uno sencillo: Calle Olmos. Las casas seguían iguales. Pero el aire era distinto. Ya no había silencio opresivo, sino vida normal. Javier y Lucía estaban sentados en el porche. Tablero de ajedrez entre ellos. Javier miró a su hija. La mirada atormentada había desaparecido, ahora había una confianza serena que nunca había visto. Ella movió el caballo. Jaque. Papá. Él sonrió de verdad. Has mejorado mucho. Tuve un buen profesor, contestó ella mirándolo a los ojos. Me enseñó a fijarme en las cosas pequeñas. Javier miró la calle. Todo parecía igual que aquella tarde fatídica. Pero ahora veía la fragilidad de la paz. La fina capa de civilización que mantiene a los monstruos a raya. Sabía que seguían ahí fuera. Pero hoy no estaban aquí. Hoy su hija estaba a salvo. Estaba en casa. Movió el rey fuera del jaque. Una defensa sencilla. Lucía no había sido un cabo suelto. Había sido su compañera. Arturo Velasco cometió el error más grave de su vida: secuestrar a la hija de un agente de la Policía Nacional. Y demostró una verdad que Javier Morales llevaba toda la carrera sabiendo: el monstruo más peligroso no es el que se esconde en la oscuridad. Es el padre que va a buscar a su hija.